tardes. Vamos a ver hoy el tema del mito del laberinto dentro del ciclo de sociopolítica que estamos realizando. Y aproximadamente voy a hablar durante unos 40 minutos, más o menos, para dejar un espacio luego al final de otros 20 minutos por si hay algunas preguntas, algunas interpretaciones que queráis vosotros hacer también, porque voy a tratar de dejar líneas abiertas para que, bueno, si luego cada uno quiere o bien preguntar o bien decir algunas de sus visiones del mito, podamos hacer un diálogo después, ¿vale? Y a las 9 más o menos cortaremos y terminaremos la charla. Hay una actividad luego también a las 9, por si a alguno os interesa, porque hay una red de asociaciones que van a exponer los trabajos que se están realizando con el tema de los fondos marinos, la limpieza de fondos marinos. Luego, si alguno queréis, a las 9 será en la sala de teatro de abajo. Muy bien. A ver, la charla la voy a dividir en 3 partes. Una primera parte, voy a hacer una introducción sobre el tema de los mitos, corta. La segunda parte vamos a describir el mito tal cual, el mito de Teseo y el laberinto. Y en la tercera parte vamos a tratar de ver algunas de las interpretaciones que podemos dar a este mito, ¿vale? Y ahí abriremos luego ese coloquio o ese diálogo, ¿vale? La palabra mito quiere decir relato. Relato, cuento, leyenda, historia, ¿vale? Eso es un mito. Y hay diversas acepciones. Voy a mencionar 3 que nos van a interesar, de esas 3 una especialmente. Pero bueno, es una palabra que está abierta y tiene muchas interpretaciones. Hay una primera acepción que hace referencia a un modelo, ¿sí? Decimos, esta persona o este país o esta organización es mítica, es una especie de modelo. Hay una anécdota muy divertida de un encuentro que hubo. Por aquí hay sillas también. Estoy haciendo la introducción al término mito. Y una primera sesión de un mito como un modelo, bien sea referido a una persona o sea referido a otro tipo de cosas, ¿no? Más grandes. Hay una anécdota, decía, muy divertida, de un encuentro que hubo casual entre un torero mítico, esa es la palabra, Juan Belmonte, con nuestro querido Ramón de Valle Inclán, donde Ramón le dijo al torero, a Belmonte: don Juan, es usted casi un mito ya, todo el mundo habla de usted, solo le falta morir en la plaza. Y el torero, Belmonte, le contestó: en eso estamos, don Ramón, se hace lo que se puede, se hace lo que se puede. Es decir, mito como modelo. Ese término sigue estando presente en nuestro vocabulario habitual, ¿no? Hay otra sección de mito como algo que es falso, algo que tiene mitad verdad, mitad mentira, ¿vale? Y esta sección de mito es algo a la que le temen muchísimo los historiadores, porque un historiador, cuando se enfrenta a narrar un hecho que ha sucedido hace tiempo o no hace tanto tiempo, se va a encontrar con que es muy difícil narrar qué ocurrió de verdad, porque si recurre a gente que vivió eso, sabe que va a haber una interpretación implícita, subjetiva de quien narra, ¿no? Y de tal forma que la historia, sabemos que siempre, de alguna forma, el mito, es decir, las particulares subjetividades de quien ha vivido o ha observado eso, se juntan a los hechos que realmente ocurrieron, ¿no? Y esas dos cosas son inseparables, de manera que un historiador que pretenda ser de verdad objetivo le cuesta muchísimo trabajo, y aún así se reconoce que es muy difícil, por no decir casi imposible, narrar un suceso histórico de qué ocurrió. Esto no ocurre solamente cuando tratamos de enfrentarnos a los hechos que ocurrieron hace mucho tiempo, sino que ocurre diariamente, ¿no?
Si 3 o 4 personas de los que estamos aquí viviésemos un suceso determinado y lo estuviésemos viendo esas 3 o 4 personas, seguramente luego cada uno de nosotros interpretaría ese suceso de una manera diferente, con ligeros matices, con diferencias, ¿no? Y esa acepción también se le llama actualmente mito, es decir, la historia de alguna manera es inseparable del mito, de las particulares subjetividades de cada uno a la hora de vivir los hechos. Y una tercera sesión que recojo, que es la que nos va a interesar, habla de los mitos en general como narraciones maravillosas fuera del tiempo, es decir, in illo tempore, al principio de los tiempos, y que están de alguna manera protagonizadas por personajes de carácter divino o heroico. Y a esta definición es a la que nos vamos a sujetar para tratar de profundizar en este mito del laberinto, ¿no? Hay mitos que narran, los mitos en general narran el origen de las cosas importantes, los mitos en esta sesión, ¿no? Aunque narran diferentes cosas. Hay mitos cosmogónicos porque narran el origen del cosmos, el origen del mundo o el origen del hombre, antropogónicos. Hay mitos etiológicos porque narran el origen de una ciudad, de un pueblo, de un territorio. Por ejemplo, hay un mito sobre el origen de Granada, ¿no? Muy interesante, con la diosa Nata, que narró y conservó Alfonso X el Sabio. Hay mitos narrativos que narran las hazañas de los héroes, sus correrías, ¿sí? Y también hay mitos escatológicos, que de alguna forma el que vamos a narrar pertenece a esta categoría porque narra los viajes de esos héroes o esos dioses al submundo, al mundo de los infiernos, al mundo del Hades, al mundo subterráneo. Siempre los mitos han estado presentes en todas las civilizaciones tradicionales, en todas. En el mundo occidental, cuando aparece la Edad Media, con la caída del mundo clásico, de alguna forma los mitos van a seguir estando, los mitos con los símbolos que contienen van a seguir estando, si bien de alguna manera bajo el control del mundo cristiano. Y cuando aparece el Renacimiento, ese primer Renacimiento en el siglo XV, va a haber una gran explosión mítica, es decir, se van a recuperar de la antigüedad clásica toda esta tradición mítica del mundo oriental y también grecolatino, especialmente, ¿no? Va a haber una profundización enorme y una explosión del significado de los mitos, de interpretaciones de esos mitos, ¿vale? Pero con la caída del Renacimiento, cuando se da paso a ese otro proceso de visión del mundo que se va a llamar después el racionalismo, se empieza a dejar de lado este mundo de la imaginación, de los símbolos y de los mitos. Como que ese racionalismo que empieza a finales del XVI descarta de los planes de estudio en las universidades del momento, primero en Inglaterra, pero después va a ser en Francia y en todos los países europeos, se va descartando el estudio de la imaginación, que tan importante fue en el mundo antiguo y también en la Edad Media, la imaginación con todo lo que conlleva, ¿no? Y los mitos empiezan a perder fuelle porque en esa visión racionalista que se va imponiendo no entra, es decir, no cuentan, no saben cómo clasificar ese despropósito, esas historias que no vienen a cuento, ¿no? Que no son racionales y por lo tanto se les va de alguna forma apartando en general al mundo, podríamos decir, teológico, al mundo de las creencias, al mundo de la superstición, ¿no? El racionalismo va entonces a excluir en líneas generales ese estudio y vamos a tener que esperar hasta finales del siglo XIX para recuperar la importancia de los mitos en cuanto que contienen enseñanzas o contienen contenidos importantes para los seres humanos, ¿no? El siglo XIX finales y sobre todo a mediados del siglo XX, donde va a haber un interés especial por estudiar en profundidad este mundo o este universo mítico, ¿no?
De hecho, se va a generar toda dentro de la antropología, porque son generalmente los antropólogos y los historiadores de las religiones dentro de la antropología los que van a insistir en esto. Se va a crear una rama que se llama así, se llama la antropología del imaginario, y que va a dar luego lugar, sobre todo en Francia, a toda una línea de trabajo respecto de ese universo mítico, ¿eh? Y bueno, y toda la hermenéutica que va a venir después viene de esto. Esta revitalización o este interés por el estudio de los mitos va a repercutir enormemente en muchas ramas del saber, ¿no? Hasta tal punto que, bueno, se va a afirmar que ese mundo simbólico es inherente a la conciencia del ser humano, que no se puede descartar aunque queramos, que es inherente a nosotros, que existe y que podemos de alguna manera expulsar todo ese mundo mítico, antiguo, pagano, religioso, etcétera, pero que va a seguir funcionando exactamente igual que antes el fenómeno de los mitos. Y que lo único que si en lugar de poner como elementos míticos esos héroes o esos dioses de la mitología antigua, pues bueno, vamos a poner en su lugar otros elementos más prosaicos, pero el fenómeno va a seguir existiendo. Es como si los seres humanos tuviésemos una necesidad vital de explicarnos el mundo, de tener una concepción del mundo y del hombre, del origen del mundo y del hombre, que no nos pueden dar otra cosa que no sea realmente un mito. Necesitamos tener una visión del mundo. Tal vez de los pocos seres humanos que a lo mejor no tienen esa necesidad puedan ser los filósofos que por esa ansiada búsqueda de la verdad de alguna manera se contentan con dejar esas preguntas abiertas y no tener asentado un modelo del mundo. Bueno, esa reivindicación de los mitos ha hecho que, de alguna forma, podamos entender que todos los mitos están diciéndonos algo. Hay como un nivel de conciencia en los seres humanos que necesita para acceder a determinadas enseñanzas algo que no sea meramente o exclusivamente racional. Esa es un poco la idea. Esto es lo que van a tratar de explicar por activa y por pasiva los grandes mitólogos del siglo XX, los grandes historiadores de las religiones. Es como si determinados elementos del mundo de lo sagrado, es decir, del mundo de lo invisible, no los vamos a captar a través de la racionalidad y de la lógica, sino que necesitamos otro tipo de nivel, otro tipo de captación, un poco por encima del exclusivo nivel racional. Esa es un poco la idea. De manera que los mitos en general nos van a permitir acceder a estados de conciencia o a enseñanzas que no entran por lo racional, por lo lógico, sino que entran por otra vía, impactan en nosotros por otra vía. Nos permiten aprender elementos o preguntarnos cosas que no son meramente un discurso racional. ¿Sí? Esa es un poco la idea general. Pasamos ahora a describir el mito. Lo voy a relatar de forma reducida porque, como todos los mitos, hay muchas interpretaciones. Una de las cosas que quedan claras por parte de estos historiadores de las religiones y de la antropología del imaginario, hay dos cosas muy interesantes. Una de ellas, que los mitos son polisémicos, es decir, que tienen muchas interpretaciones y cada uno va a coger aquella para la cual está preparado o le interesa. No hay una única interpretación de un mito, pueden ser diversas, pueden ser variadas. Y otra muy interesante, que ya Campbell hacía, y también por supuesto Jung van a hacer referencia y van a analizar el tema, es cómo hay símbolos y mitos que son universales, es decir, que están en un lugar y en otro totalmente diferente, que no han tenido posibilidad de contacto y aparecen elementos simbólicos con los mismos significados.
Esto le hizo decir a Jung que de alguna forma, a través de esa especie de nube, como diríamos hoy en día, o de ese inconsciente colectivo, hay elementos comunes a toda la humanidad. O bien, como le hizo decir también a Madame Blavatsky, la gran filósofa del siglo XIX, que hay una sabiduría primera, ancestral, que de alguna forma, de la cual bebieron todos esos grandes maestros que fueron luego creando las diferentes religiones en los diferentes lugares del mundo. Porque lo que sí es curioso y demostrable es que hay mitos que son los mismos o muy similares, con ligeros cambios de los nombres, lógicamente, en uno y en otro lado del continente. O que hay símbolos que tienen los mismos significados en culturas muy diferentes, muy alejadas unas de otras. El mismo mito del laberinto y de Teseo, fijaros, se encuentra, está descrito por los antropólogos en los nativos de una isla del Pacífico perdida, que tienen un mito similar al de Teseo y el laberinto. No me digáis que no es impresionante el tema, ¿no? Y esto siempre llamó la atención en el sentido de que es una interrogación importante, ¿no? Los mitos cosmogónicos, por ejemplo, se han estudiado miles de ellos porque cada cultura más o menos bien asentada en la historia ha tenido su mito, es decir, su historia de cómo se originó el mundo y cómo se originó su pueblo, ¿no? Pues esos mitos cosmogónicos, esos mitos que narran cómo empezó el mundo, hay 4 modelos y nada más que 4 modelos, con variaciones. No hay más de 4 modelos, que son el modelo del huevo, es decir, todo ha surgido a partir de un huevo, el de la pareja primordial, el de la partición y el modelo de la lucha contra el monstruo. Y en base a esos modelos se construyen los miles de mitos de todas las culturas antiguas. Bien, el mito dice lo siguiente, básicamente. Minos, que es el hijo del rey de Creta, Asterio, se enfrenta en un momento dado al pueblo, delante del pueblo y frente al mar, le pide a Poseidón, el dios del mar, le pide que le dé una muestra para, de alguna forma, le dé una señal de que él tiene que ser el rey sucesor de Asterio, el rey de Creta, ¿vale? Porque el padre había nombrado como heredero a sus 2 hermanos. Entonces, frente al pueblo y al mar, le pide a Poseidón una señal de que él se merece ser el rey. Y Poseidón responde haciendo salir del mar un toro blanco impresionante que sale. Esa señal, bueno, la aceptan los hermanos, la acepta el pueblo y va a ser el próximo rey de Creta. El toro lo lleva a los establos, pero antes él promete, hace la promesa de que en las próximas fiestas religiosas va a sacrificar ese toro a Poseidón. Bien, cuando llegan a esas fiestas religiosas, Minos no sacrifica este toro, sino otro, porque le tiene un especial cariño a este toro, que es algo realmente excepcional, ¿no? Entonces Poseidón, que se da cuenta del engaño, lo castiga infundiendo a través de los ojos de Pasífae, que es su mujer, una pasión desmedida por este toro blanco. Pasífae, que ronda al toro continuamente, presa de esa pasión, logra, con la ayuda de Dédalo, que es un constructor especial, construye una especie de vaca artificial con madera y con pieles y con un hueco para que se introduzca Pasífae, hace que el toro se aparee con esta vaca mecánica y de ahí queda embarazada Pasífae. Al tiempo nace un monstruo, porque nace un ser con cuerpo de hombre y cabeza de toro, y este va a ser el Minotauro. Minos, desesperado por esta terrible circunstancia, le manda a Dédalo que haga algo, y Dédalo diseña y construye un laberinto donde van a encerrar al Minotauro. El Minotauro que come además carne humana.
Y esa carne humana se la va a suministrar los 7 efebos y 7 doncellas atenienses que en un pacto humillante para Atenas han realizado. El pacto es debido a que el hijo de Minos, Androgeo, en un momento dado va a las Panateneas de Atenas. Son unas fiestas donde hay competiciones gimnásticas, y este hijo de Minos vence a varios nobles atenienses, pero muere en extrañas circunstancias. Entonces Minos, el rey de Creta, amenaza con destruir Atenas y a todos los atenienses, y ahí se ven obligados a ofrecer cada año, en algunas otras versiones cada 9 años, ofrecer cada año 7 jóvenes varones y 7 jóvenes mujeres para alimentar al Minotauro. Esa es la idea. Con la tercera entrega de esos jóvenes, de esos 14 jóvenes, el hijo de Teseo, que es, el hijo del rey de Atenas, Egeo, que es Teseo, se ofrece, siendo adolescente, a ir con esa tercera partida. Se ofrece como víctima para ese sacrificio, con la intención de matar al Minotauro, porque también se sabe que aquel que logre matar al Minotauro, de alguna forma, logrará que esa afrenta terrible para Atenas cese. Entonces Teseo hace una primera excursión con algunos amigos héroes a Creta, logra entrar al palacio de Noxos y allí se encuentra con Ariadna, que es la hija de Minos, y se enamoran, y de alguna forma se comprometen a ayudarse. Ariadna le entrega un ovillo de hilo que le va a servir después a Teseo para entrar y salir del laberinto. Bien, cuando llega el momento de la entrega de ese sacrificio de esos jóvenes, Teseo es uno más entre esos 14, y al entrar en el laberinto ata un extremo de ese ovillo y penetra en el laberinto infundiéndose ánimo, porque el laberinto es terrible, es la oscuridad, hay un olor horroroso, está lleno de pasadizos, y en un momento dado Teseo se encuentra de pronto con los ojos terribles del Minotauro. En ese momento Teseo saca una hoja de bronce que llevaba escondida y la clava en el corazón del monstruo. Posteriormente sale y de alguna manera ahí termina el reinado de Minos y Teseo se queda con Ariadna. Esa es la historia básicamente. Esto continúa porque las andanzas de Teseo como héroe son mucho más amplias. Pero esta básicamente es la historia. ¿Hasta aquí? ¿Alguna pregunta? Bien. ¿Qué podríamos indagar sobre las diferentes interpretaciones? Ahora nos vamos a meter en lo interesante. Hemos dicho antes que los mitos son polisémicos, hay muchas interpretaciones, lo interesante es que cada uno de nosotros podamos ver qué nos dice, pero yo voy a aportar algunas líneas diferentes. En principio hay que tener en cuenta la división no solo en el mundo griego antiguo, sino prácticamente en todas las culturas, en todas las civilizaciones que han tenido un corte iniciático, religioso. Siempre va a haber como 3 mundos, 3 esferas, 3 niveles. Un mundo terrestre, en el mundo griego gobernado por Poseidón, donde vivimos con los sentidos, percibimos con los sentidos físicos, donde vivimos todos, pero hay también un segundo mundo, que es un mundo subterráneo, en el mundo griego regido por Hades. En cada una de las otras civilizaciones siempre hay un dios que rige este mundo también. Es un mundo oscuro, es un mundo invisible porque no se ve, pero es un mundo al que en todos los mitos de héroes o de grandes personajes de la humanidad
los grandes iluminados, de alguna forma han tenido que bajar para vencer algo, para vencer al monstruo en algunos casos, para vencerse a sí mismos en otros, para pasar unas pruebas de paso en otros, antes de conquistar el mundo celeste, que es el tercer mundo, y que en la mitología griega está regida por Zeus. Zeus, Poseidón, Hades. Esta es básicamente la historia. Vamos a encontrar en todas las religiones, todos los iluminados que han generado una religión, pero no solo en ellos, sino en todos los mitos, vamos a encontrar la bajada a los infiernos para rescatar o bien al alma inmortal, representada por una mujer casi siempre, por una ninfa, o para encontrar al monstruo, como en este caso, y la salida del héroe, que gracias a esa lucha va a poder acceder a ese mundo, a ese otro nivel de conciencia más celeste, más iluminado, más divino. Es una ruptura brutal con el mundo lineal, el mundo terrestre, donde las cosas siempre están igual. Es una ruptura y un paso necesario que tiene que realizar el héroe. En la clave, normalmente, de los misterios, de la institución de los misterios en la antigüedad, estos ritos de paso eran necesarios para alcanzar esa iniciación, para acceder a determinados niveles profundos de conciencia. En todas las tradiciones vamos a encontrar o bien cuevas o criptas o laberintos subterráneos, como los propios laberintos que tenemos y que podemos visitar de algunos lugares que nos quedan, donde se celebraban estos ritos. Por ejemplo, en Roma quedan por lo menos 2 o 3 intactos prácticamente, donde se celebraban los misterios de Mitra. La iglesia de San Clemente, por ejemplo, está impecable. Ahora es una iglesia porque la construyeron encima, pero conservaron perfectamente todo un lugar laberíntico donde celebraban esos misterios de Mitra. Pero tenemos también laberintos o criptas subterráneas con pasadizos, por supuesto, en el antiguo Egipto y también en la América precolombina. Javier recordará, porque hemos estado visitándolo allí, el templo en Perú, ¿no?, de Chavín, donde debajo del templo hay también un laberinto subterráneo de paredes muy estrechas. Es muy curioso, ¿no? Es como que todos esos ritos de paso iniciático requerían un antro, un lugar oscuro, donde ese ser humano que va a ser de alguna forma iniciado en esos misterios va a tener que pasar esas pruebas. Si llevamos esto al interior del ser humano, que es la clave psicológica y tal vez la clave que más nos interesa, en nosotros mismos habría estos 3 niveles. Tendríamos un nivel de nuestra conciencia, digamos, normal, habitual, la que vivimos cotidianamente, pero habría un nivel más profundo. Este es, digamos, el tema que más ha interesado a quienes han hecho interpretaciones de tipo psicoanalista, ¿no?, a los psicólogos, ¿no? Si hay un nivel en nosotros profundo al cual no accedemos habitualmente, pero que está, esa especie de inconsciente, como diría Freud o el mismo Jung, donde guardamos elementos que no hemos todavía digerido, que no hemos masticado, pero que están ahí y que se dejan ver, es decir, que se manifiestan normalmente en forma de imágenes o en forma de sueños, de diferentes maneras. Es como si hubiera en nosotros un nivel profundo al que no tenemos acceso voluntario, pero que sin embargo está. Este sería ese mundo subterráneo en nosotros mismos, ¿no?, y que de vez en cuando se expresa, siempre de forma simbólica, siempre. Pues como de la misma manera, decían los habitantes de Noxos, se expresaba ese minotauro dando unos berridos terribles que hacía que el mismo palacio de Noxos y también la ciudad temblara. Habría otro nivel más elevado en nosotros, pero que para acceder a él vamos a tener primero que conquistar ese nivel profundo. Si nosotros nos preguntásemos desde esa perspectiva
¿cuál sería, ¿no?, ese minotauro en nosotros mismos, en esta esfera de la que estamos hablando? Bueno, la respuesta sería relativamente sencilla. ¿A qué le tememos más? ¿Cuáles son nuestros miedos? ¿Qué cosas son las que nos gustaría hacer y qué nos impide en nosotros hacerlas? Porque por ahí podríamos tirar un poco del ovillo, ¿no? ¿Cuáles son esos miedos? ¿Tenemos miedo a qué? ¿A la oscuridad, a la soledad? ¿Tenemos prejuicios? ¿Tenemos miedo a expresarnos como somos? ¿Tenemos miedo a iniciar un cambio de cualquier tipo, una aventura? Es decir, siempre va a haber unos impedimentos para, de alguna forma, romper o cortar lo cotidiano, nuestra vida cotidiana, ¿no? Va a haber un impedimento y, sin embargo, hay una cierta necesidad en todo ser humano de acceder a otra esfera de conciencia más elevada, más luminosa, ¿no? Pero para acceder a esa esfera más luminosa vamos a tener primero que conocernos a nosotros mismos en profundidad. Esta sería una de las ideas, que después podemos, si queréis, hablar sobre ella. Porque, claro, de ahí se pueden derivar muchas preguntas, ¿no? ¿Cómo hacer eso? Hay otra versión muy divertida, y me voy de la mano de Borges, porque Borges tiene un cuento muy bonito que se llama La casa de Asterión. Asterión es el nombre también del Minotauro. Y es muy divertida porque Borges le da la vuelta al mito. Borges era un conocedor excelente de la mitología, no solo griega. Entonces Borges se pone en la piel del Minotauro y hace decir que este Minotauro está encerrado en su propia casa y no puede salir. Tiene las puertas abiertas, pero sin embargo no puede salir, ¿no? Y anhela que llegue alguien y lo pueda liberar, matándolo. Y el poema, yo creo que lo tengo escrito. No tengo escrito. El poema viene a decir que ese Minotauro, cuando Teseo lo encuentra, o mejor, es el Minotauro el que encuentra a Teseo, realmente no ofrece resistencia, porque en el fondo está queriendo ser muerto. Y hay algunas versiones del mito, por parte de Tácito sobre todo, donde habla de que cuando Teseo sale y habla con Ariadna, le dice a Ariadna, esto es lo que narra Borges también: ¿quieres creer que apenas se defendió el Minotauro? Entonces, el planteamiento de Borges es ponernos, de alguna manera, en la piel de esa parte escondida en nosotros que pugna por salir y, sin embargo, no puede. Y una vez más volvemos a esa parte inconsciente, pero ahora viendo un poco la otra perspectiva. Bien, hasta aquí. ¿Qué hora tenemos? ¿1:30? Pasada. Unos 20. A ver, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, yo sí tengo una pregunta. ¿Qué tiene esto que ver con el ciclo de sociopolítica? Porque este mito lo hemos insertado en las charlas que estamos haciendo en el último trimestre dentro de... ¿Alguien ve la relación o no? ¿Alguien se atreve o no? ¿Qué tiene que ver el mito del Minotauro con un ciclo de sociopolítica, ¿no? O de filosofía política? Bueno, la idea sería la siguiente. La libertad individual no nos la puede otorgar nadie. La libertad individual es una conquista del ser humano. Y vamos verdaderamente a ser libres, cada uno de nosotros, en la medida que nos conozcamos en profundidad. Y conocerse en profundidad, ahora sí nos vamos directamente a lo filosófico,
Conocerse en profundidad, como diría Sócrates, no es solo conocer nuestros elementos más visibles, cómo somos físicamente, qué sentimos, qué pensamos, sino acceder también a esa parte profunda que hay en nosotros mismos. Solamente de esa manera vamos a conquistar una libertad que de otra forma nadie nos va a poder dar, ¿no? Y ahí, digamos que la gran barrera, las grandes dificultades van a venir de la mano de lo que llamamos generalmente miedos. Pero los miedos pueden ser de muchos tipos, cada uno tiene o tenemos nuestros propios miedos, pero los miedos son de alguna forma lo que nos va a imposibilitar a lanzarnos y ser verdaderamente más nosotros mismos. Miedos de todo tipo, ¿no? Y como siempre de la mano del divino Platón, pero no solamente Platón, Platón recoge esto desde más atrás, pensamos con Platón y con toda esta línea de pensadores filosóficos que vamos a poder hacer un mundo mejor en la medida en que los seres humanos seamos individualmente mejores, no de otra manera. Y el ser mejores conlleva realmente llegar a ser nosotros mismos. Todas las andanzas, todos los modelos heroicos, no solamente en la tradición griega, podríamos recurrir a las demás tradiciones, de alguna manera va a haber esa lucha brutal, narrada en algunos casos, exagerada, amplificada, que es la lucha contra el monstruo que hay de alguna forma en nosotros mismos. Es una visión del ser humano que conlleva esa lucha, pero es una lucha, como dice el Bhagavad Gita, el texto sagrado por excelencia de la antigua India, es una lucha que tiene lugar dentro del propio hombre. Es verdad que hay otras claves sociológicas, porque la lucha también luego se da en las sociedades humanas, pero primero se da en el ser humano, y de hecho se da en las sociedades porque está también el ser humano. Esa lucha por ser, es una lucha por ser uno mismo, y es una necesidad de vencer esas tendencias o esos miedos que nos impiden realmente lanzarnos y ser nosotros mismos. Esa es la idea. No vamos a poder construir una sociedad de seres humanos libres y auténticos si no hay un trabajo interior de uno para consigo mismo. Y en esos elementos son los que nos pueden ayudar este y otros mitos, porque los mitos siempre han estado configurados como modelos a seguir por los seres humanos, cada uno a su nivel. Es decir, de alguna forma los mitos van a representar modelos en ese sentido. Los mitos heroicos dan elementos donde, con la debida adaptación de cada cual, uno pueda tener algo, un modelo a seguir. La ruptura o la eliminación de esos mitos, de esos modelos heroicos, como he dicho antes, como el mecanismo simbólico sigue actuando porque es inherente al ser humano, lo que hemos hecho es sustituir esos modelos sagrados, esos modelos elevados, esos modelos de héroes que dan elementos a seguir, normalmente con valores morales, etc., lo hemos sustituido por otros modelos que son profanos. Hemos sustituido modelos sagrados por modelos profanos, de manera que sigue actuando el mismo mecanismo simbólico, pero ahora nuestros modelos han cambiado. Puede ser un futbolista, o puede ser un conductor de coches de carreras, o puede ser un personaje que realmente no es un modelo en ese sentido mítico. Bueno. Una pregunta. Venga. ¿Llevaba Teseo en su misión, en su progreso en el laberinto, llevaba una especie de hacha o algo así, con un doble filo? No, el hacha de doble filo, el labris, que parece que de ahí viene el término laberinto, lo que sí se sabe es que labris no es un término griego, pero sí que de ahí viene el laberinto. Cuando Arthur Evans excavó el palacio de Naxos, encontró una ingente cantidad de hachas de doble filo,
que se pueden ver en el Museo Heraclión en Creta, ¿no? Actualmente. Entonces el hacha de doble filo está muy ligada a la cultura cretense, a la cultura minoica, y tiene una representación muy clara, porque en otros mitos, no en este, porque no se cuenta en el mito cómo construye Dédalo el laberinto, pero en otros mitos egipcios los laberintos están hechos con un hacha de doble filo. El hacha de doble filo tiene un valor simbólico muy concreto. Representa el trabajo interno y externo. Cada filo del hacha es una de las dos cuestiones, ¿no? O sea, el héroe tiene que hacer un trabajo interno al tiempo que hace un trabajo hacia afuera también, o al revés, hace un trabajo hacia afuera, pero al tiempo se tiene que estar trabajando hacia adentro. De ahí, en el mito egipcio, se excava el laberinto y cuando llega al corazón, al centro, ese hacha, ese labris, ese hacha de doble filo se transforma en una antorcha, en una luz. Y con esa luz sale por el laberinto que él mismo ha excavado. El sentido simbólico es relativamente claro, es decir, a través de las acciones no solo externas, sino internas, es que vamos a llegar a nuestro centro, a nuestro corazón profundo. Y ahí se encenderá esa luz que representa de alguna manera ese otro estado de conciencia más elevado, más celeste, ¿no? A ver. Claro, es que esas acciones internas son esa parte de reflexión, ¿no? O sea, cuando esa persona se plantea cosas sobre sí mismo, ¿no? Deja a un lado esos miedos, esos pensamientos adquiridos, esos condicionamientos, ¿no? Y eso no llega a ser real hasta que tú no lo materializas, ¿no? Hasta que no llega a ser expuesto de una manera externa, digo yo, ¿no? Muy bien. Sí, el trabajo hacia adentro, vamos a hablar de eso un poquito, es difícil. Porque nosotros estamos en dos mundos, es decir, hay un mundo de nosotros hacia afuera, que todos conocemos, nos estamos desenvolviendo en él, trabajando, luchando. Y hay un mundo de nosotros hacia adentro. ¿Sí o no? Está claro, es decir, si uno cierra los ojos, ¿qué hay dentro? Primero hay que trabajar un poco para que la mente nos deje, porque la mente no para. Por eso el trabajo hacia adentro no es fácil. Conlleva un tiempo, es un trabajo que tiene que estar bien elaborado. Por supuesto que tenemos la guía de todos los grandes maestros de filosofía, pero es un trabajo que requiere un tiempo y una constancia. No mucha. Deberíamos dedicar todos los días 10-15 minutitos a lo que tú dices, centrarme y decir, bueno, vamos a ver, ¿qué estoy haciendo y por qué? Por ahí empieza. ¿Qué pienso sobre el mundo? ¿Pero qué pienso yo? No ideas adquiridas, ¿no? ¿Qué pienso sobre fulano o mengano? ¿Qué quiero hacer? ¿O no quiero hacer nada? ¿O no lo sé? Es una confrontación de uno consigo mismo. Y así se empieza. Sin querer, porque ¿para qué vamos a querer engañarnos? ¿Qué sentido tendría? Es un mirarse cara a cara, pero no el rostro físico, sino nuestra parte interior. Y ahí empieza a surgir y a nacer una dimensión en nosotros más profunda. Una dimensión desde la que podemos analizar nuestras acciones, nuestros sentimientos y nuestros pensamientos. ¿Y qué parte de nosotros es la que puede repasar lo que yo pienso? Obviamente es algo que está un poco por encima del mundo mental. Ahí empieza a surgir ese ser que hay en nosotros, que no es ni nuestro mundo físico, ni nuestro mundo psicológico de deseos o de sentimientos, ni siquiera nuestro mundo mental lineal.
son hacerse las grandes preguntas sin necesidad de juzgar ni de machacarnos, simplemente preguntarse y centrarse, ¿qué estoy haciendo y por qué? Así empieza ese viaje interior. Y así empieza, nos vamos a ir encontrando elementos que hay ahí y no sabíamos. Y vamos a ir despertando y vamos a ir conformando progresivamente, bueno, por lo que es el ideal de la filosofía, que es ir siendo más cada vez uno mismo. Aparece una noción al principio subjetiva, que es lo que los griegos llamaban el ser. Parménides llamaba el ente, es decir, hay un ser en nosotros que no es estrictamente los pensamientos, ni los sentimientos, ni nuestro mundo instintivo. Eso es. ¿Sí? Sí. Muy buenas noches para todos y todas. Buenas noches. ¿Cómo te llamas? Anderson Montes. Anderson. Muchas gracias por el espacio. Esto me hace pensar sobre las diferentes revoluciones sociales o manifestaciones sociales para la conquista de derechos, donde tal vez tratamos de ir homogenizándonos todos sin antes hacer ese proceso introspectivo de saber qué es lo que usted individualmente quiere, y lo que hacemos es llevarnos de un solo topazo a lo que supuestamente todos queremos, y tal vez allí es donde hemos errado diferentes sociedades al momento de querer conquistar derechos, y ese ha sido tal vez nuestro principal obstáculo, de que a nivel individual no teníamos esa claridad. ¿Será entonces ese verdaderamente el obstáculo de las revoluciones que se pueden llegar a dar en el mundo dentro de las democracias? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Has dado en el centro. Esto es. Yo estuve en la Revolución Nicaragüense en el 79. Sí. Estuve como voluntariado internacional. Y allí yo viví esto a lo bestia. Lo que tú estás diciendo. Pero luego me costó mucho tiempo hilarlo. Pero esto es justamente la clave. Es verdad que a veces son necesarias las revoluciones masivas, como diríamos, pero es verdad también que si el ser humano en lo individual no cambia, no va a cambiar nada, todo va a seguir básicamente igual, y eso tenemos ya harta experiencia del tema. El método entonces es, bueno, es como esa frase que afortunadamente se está diciendo mucho, nada cambia si tú no cambias, es verdad. Es decir, tiene que haber un cambio en lo individual para que pueda haber un cambio en el conjunto. No podemos construir una casa con ladrillos débiles porque se va a caer. Se va a caer. Y cada ladrillo, que somos cada uno de los seres humanos, tiene que aprender a ser el mismo. Entonces, el proceso es evidentemente educativo. Es a través de la educación, donde cada ser humano tenga los elementos para que pueda ir siendo más el mismo a su manera. Tenemos que llegar a ser cada uno nosotros mismos. Esa es la idea. Es un método mucho más lento, muchísimo más lento, pero es un método seguro. Y nadie ha inventado este método. Es verdad que lo expone con suma claridad ya Platón, hace 2500 años, y todavía estamos trabajando en lo mismo y lo que nos queda. Pero esa es la idea, sí. No puede haber un cambio social verdaderamente si no hay un cambio en lo individual. Por eso la importancia de la educación. La educación entendida, etimológicamente educar viene de educir, que significa sacar de dentro hacia afuera. Eso es educación. Una educación tiene que tener como finalidad que cada uno de esos seres humanos pueda ir siendo más él mismo. Educar no es llenar la cabeza de información o de elementos. La educación actualmente es muy buena para integrar a la gente en un modelo social, pero la gente no es ella misma, le cuesta trabajo, la lucha es tremenda. Tenemos que estar enseñando elementos básicos que debíamos de haber aprendido con 12, 14 años, lo estamos enseñando a gente cuando tenemos 30, 40 años. Esta es la clave. Y bueno, de ahí se deducen muchas otras cosas, porque suponiendo, si queréis menciono otra vez a Platón con el mito de la caverna, suponiendo que haya interés
en que los seres humanos no despierten, va a haber un interés en que no haya una educación así. Va a haber un interés en que estemos tremendamente distraídos y no enfrentemos las preguntas esenciales, básicas, de todo ser humano. ¿Comprendéis la ligación que hay entre este mito y el término de sociopolítica? Bueno, gracias por tu intervención, certera. ¿Más cosas por ahí? Venga, ¿cómo te llamas? Marta. Marta. Disculpa, es que estamos constantemente separando lo que es la búsqueda del sello interior hacia con unas preguntas muy concretas, pero nos estamos olvidando realmente de la influencia de lo que tiene nuestro entorno y realmente si puede existir esa separación, porque construimos religión bajo un imaginario racional. Sí. Antes usted separaba lo que es la racionalidad del mito. Sí. No puede pensar que la racionalidad a día de hoy puede ser otro tipo de mito basado en la cientificidad, basado en la occidentalización. Sin duda alguna. Es otra explicación más del universo, es otra explicación más del conocimiento. Claro. Por lo tanto, la búsqueda de ese yo, ¿no cree que primero tendremos que entender nuestro entorno para poder llegar a comprender el yo? Sí, estoy totalmente de acuerdo. Nuestro entorno es inseparable de nuestra búsqueda. Tenemos que saber entender lo que estamos viviendo, es imprescindible. Y dónde estamos, que no es fácil, ¿eh? A veces es más fácil entender qué ocurrió en el siglo XVI que entender lo que está ocurriendo ahora. No es tan fácil. Pero estoy totalmente de acuerdo. Tenemos que saber qué está ocurriendo fuera. Y tenemos que entender que los mitos siguen actuando. Es decir, hoy en día, pues mucha gente muy racionalista cree verdaderamente en el mito del origen del hombre, que es un mito difícil de creer, ¿no? Pero todos los mitos racionalmente son difíciles de creer, pero el mito del origen del hombre, el mito darwinista, está así, todavía, sobre todo en la biología, cuando es un mito. Es decir, es que ya hay tantas evidencias de que no ha sido así, o el mito de como génesis, es decir, cómo se ha iniciado el universo. Si los mitos se siguen dando, y hay mitos sociales a todos los niveles. Por lo que he dicho antes, porque la necesidad de mitificar, es decir, de simbolizar, está. Y esa necesidad de que tengamos una representación del universo, está. Y esa necesidad de que nos expliquemos cómo ha empezado el ser humano, está. Y esa necesidad de que encontremos un sentido, está. Independientemente de que sea más verdadera o más falsa. Como la necesidad está, cada uno se agarra a lo que pueda. Entonces estoy de acuerdo contigo en que tenemos que saber contextualizar dónde estamos, en qué mundo nos estamos moviendo. Pero no es fácil eso, no es fácil. Y enfrentarnos a nosotros mismos con las preguntas esenciales sin querer contestarlas, esto es muy importante. La filosofía es más saber preguntarse que no tratar de encontrar respuestas. Las respuestas absolutas nunca van a aparecer. Van a aparecer pequeños escalones de respuesta en la medida que indaguemos. Pero no es necesario ni juzgar ni querer respuestas rápidas. Simplemente centrarnos, ver dónde estamos. ¿Qué sé y qué no sé? Y aunque qué sé sea una o dos cosas, no pasa nada. Pero estamos de verdad enfrentándonos. Y qué no sé a lo mejor es todo. Bueno, no, pero ya estamos clarificando elementos. No que normalmente en ese nivel plano, de esa realidad sensitiva que he mencionado antes, creemos que sabemos muchas cosas, pero en realidad sabemos muy pocas. El mundo actualmente, además, nuestra cultura nos hace tener la ilusión de que somos muy sabios, sabemos muchísimas cosas, tenemos muchísimos conocimientos, pero si profundizamos no es tanto. Nos creemos mejores porque podemos viajar en avión muy rápido, pero ¿quién sabe cómo funciona un avión aquí, no? O porque podemos hablar con móvil, pero ¿quién sabe cómo funciona un móvil? Podríamos hacer un móvil. Es decir, utilizamos elementos que nos da la ilusión de que estamos muy, muy avanzados, pero el avance real no es un avance de elementos tecnológicos o de parafernalia, ¿no? El avance real es otro.
es llegar verdaderamente a conocernos a nosotros mismos. Si es verdad, como dicen todas las tradiciones de corte trascendental y todas las escuelas de filosofía, si es verdad que hay en nosotros algo inmortal, si hay una chispa de luz en nosotros profunda, si eso es verdad, la tenemos que descubrir. La conciencia de esa parte o de ese ser en nosotros es fundamental. No podemos dejarla escapar, ¿no? Por lo menos indagar, ¿no? Hay niveles de conciencia más profundos en nosotros, es muy importante saber eso. Hay dimensiones en nosotros desconocidas, esto es muy importante. No necesitamos grandes parafernalias para indagar esto. Lo único que necesitamos es distraernos un poco menos, porque tenemos un mundo que nos distrae permanentemente, no por casualidad, ¿no? Entonces sigue habiendo mitos y sigue siendo muy importante saber en qué realidad estamos viviendo. Sí, estoy de acuerdo, Marta. ¿Más cosas? Quizá también respecto a lo que has dicho, Marta, es verdad que tenemos que conocer el entorno, pero es que es imposible conocer el entorno si no nos conocemos un poco a nosotros, porque el entorno es lo que aprendemos por lo que supuestamente, por la educación, por lo que vemos, por tal, pero si no te conoces a ti mismo, nunca vas a saber cómo tú ves eso, simplemente vas a ver el entorno según tus creencias, tu cultura, tu ideología, tus padres, cómo te has criado, cómo vives, cómo... Pero también te puedes conocer a ti mismo con esas relaciones. Krishnamurti hablaba de eso, ¿no? Del conocimiento de ti mismo a través de las relaciones, y en la que cuando sucede cualquier cosa hay como una incomodidad, esa incomodidad que te provoca cualquier situación es en la que tú te tienes que plantear por qué me pasa esto, ¿no? ¿Cómo me estoy sintiendo? Yo creo que esas relaciones, o sea, no es primero conocerte a ti mismo, yo creo que es algo que va de la mano siempre, no digo que ¿no? sea primero ni incluyente, sino que es tan unido que es imposible disociarlo, vamos. Pero ¿crees que podemos llegar a ser objetivos? Con nuestros pensamientos, sentimientos, visiones, acciones, por mucho que nos conozcamos, estamos subyugados también a nuestras realidades culturales y sociales. Claro. Entonces, analizar tu yo sin entender que ese yo está construido bajo un imaginario social y cultural, cuando es muy fácil, cuando empezamos a reflexionar sobre el amor, ¿qué es el amor? ¿Qué sentimos hacia quién o hacia mí? Pero es que este amor está creado bajo un imaginario que a ti te han enseñado que el amor es de esta manera. Y si no, miramos las películas de Disney, cómo se representa el amor. Claro, pero hay que ver, por ejemplo, en qué manera está, a qué le llamamos amor, porque el amor romántico es el amor de pareja que puede ver en Disney. Cualquier otro tipo de amor. Por ejemplo, está el amor en la relación con los demás y el amor a ti mismo. Siempre yo creo que hagas las cosas con este amor, tanto para los demás como para ti, podrás acercarte más a tu centro de ser o a tu centro de conciencia, ¿no? No sé. Sí. O sea, no niego, está claro que el amor es magnífico y hacia nosotros mismos no más. Pero desligarnos de nuestras realidades, sobre todo de cómo nos hemos criado, por ejemplo, yo soy mujer, porque una, ¿qué significa ser mujer? Dos, realmente, ¿qué es el género? Ya, pues nada, es decir, no hay diferencia, realmente hay una unión, es decir, creo yo que... soy mujer. Sí, pero también tiene una parte masculina, aunque sea mujer. Todos tenemos un femenino y uno masculino, un positivo y un negativo. Pero esto es lo que nos han enseñado. No, bueno, es una filosofía, ¿no? O puede ser que sí. Esto es una explicación más del género. Es una explicación de tus células, de una célula masculina y una célula femenina. Sin un hombre una mujer no puede existir, ni sin una mujer un hombre puede existir. Es decir, la unión es lo ideal. Hacer con una mujer como tal, no sé. Yo creo que estáis haciendo discursos complementarios, porque es verdad, uno no se puede desligar de su entorno, aunque quiera.
Y uno tampoco puede ser objetivo de entrada, de ninguna manera. Vamos a ser subjetivos siempre. Vamos a ver las cosas y las estamos viendo desde nuestra propia subjetividad y vamos a vernos a nosotros mismos también, de alguna forma, desde nuestra subjetividad. Pero lo que trato de decir es que hay planos en nosotros, lo que pasa es que esto conlleva, lógicamente, un aprendizaje, donde sí vamos a poder ser, por lo menos, más objetivos respecto de nosotros mismos. Y ahí sí te doy la razón de que en la medida en que nos vayamos conociendo un poco más, vamos a poder conocer mejor también el mundo que nos rodea y a los demás. Son dos cosas simultáneas, no es primero una y luego otra, ¿no? ¿Se puede llegar a un nivel más alto de objetividad? Sí, aunque sigamos siendo subjetivos, es inevitable, porque el mundo lo vemos a través de nuestros ojos, pero hay niveles de subjetividad y hay niveles de objetividad, y es muy importante poder ser objetivos con nosotros mismos primero. Vamos a ir siendo un poco más objetivos también con lo que nos rodea. Dentro, lógico, estamos dentro de una cultura, estamos dentro de una... dentro de unas limitaciones, obviamente, que impone el tiempo en el que vivimos y la cultura en la que vivimos, lógicamente. Pero ahí es donde debe de incidir el conocimiento, ¿no? Es decir, trabajarse un poquito, trabajar y sobre todo, pues bueno, para eso están las enseñanzas, sobre todo de los clásicos, porque nos van a ayudar a descontextualizar en la medida de lo posible las cosas. Sí. Me gustaría añadir, Adelante. inclusive, que es la trascendencia, ¿no? Trascender a lo particular, al fáctico, al histórico, hacia el universal. Es justamente salir de lo que es particular, que es una visión limitada de las cosas, para la matriz mismo del mito o las ideas universales, ¿no? Sí. Sí, esa es otra de las características también del mito. Por eso los mitos tienen valores inherentes dentro que tenemos que aprender a captar. Los mitos nos dicen cosas, pero no a través de lo racional. Y el mito, muchos mitos buscan esto, buscan una visión universal. El mito nos permite ir más allá de las diferencias y captar elementos estructurales que son comunes a toda la humanidad. Es una de las funciones destacadas por Mircea Eliade de los mitos. Más allá de las diferencias, por ejemplo, de género, de hombre y mujer, hay algo en el interior de los seres humanos que no es diferente, que es igual. Un hombre y una mujer, o un hombre de la cultura asiática y una mujer de la cultura europea, tienen diferencias, ¿sí? Físicas, psicológicas, si queréis mentales, pero más allá de esos planos hay algo que es inherente a los seres humanos sin diferencia. El mito accede ahí, pero tenemos que aprenderlo con algo que hay en todo ser humano que no es estrictamente la racionalidad. No sé si esto se entiende. Hay que intuir, hay que desarrollar un poco la intuición. Y no engañarse. Es decir, porque podemos caer en ser tontos y fantasear en lugar de trabajar la imaginación. Sí. ¿Cómo te llamas? Juan Antonio. Juan Antonio. Lo primero, felicitarle por su clara posición y transparente reflexión, ¿no?, del mito, el deseo y el laberinto. Sobre todo, lo que me gustaría apostillar es esta cosa que se está repitiendo todo el rato, ¿no?, de conócete a ti mismo. Cae con peligro cerca de este regalo o este engaño, esta falacia que te vende el neoliberalismo, ¿no?, de el self-made man, el hombre que se hace a sí mismo, o el emprendedor, o el que innova, ¿no? Entonces, y viene básicamente a sentar el terreno sobre el que se solidifica el individualismo que construye nuestras sociedades, ¿no? María Zambrano, en su mamotreto de lo humano y lo divino, una de las principales lecciones o enseñanzas que nos legó fue que lo primero que se le oculta al hombre cuando nace es el mismo. O sea,
posibilidad de conocernos y de saber quiénes somos. Una de las tres grandes preguntas que se de la filosofía: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y a dónde vamos? Estamos hablando aquí de algo que ha dado ríos y ríos de bibliografía y que además es peligrosísimo. Levinas, ¿no? Pocos años después, el filósofo de la otredad, vino y apostilló a María Zambrano, matizándola que la relación que tiene el hombre consigo mismo no es para nada una relación pacífica. De hecho, el hombre con su otredad, que es el mismo, tiene de hecho una relación terriblemente y profundísimamente agresiva. O sea, una de las principales realidades, volviendo a María Zambrano, que se nos oculta es saber quiénes somos. Entonces, ante todo, cautela, ¿no? Con esta filosofía para damis de la autoayuda y facilona del conócete a ti mismo o be yourself, ¿no? que te dicen del neoliberalismo, porque luego llega el sociólogo este tan de moda, que murió hace unos añitos, hace 2 añitos, Bauman, y dice que la individualidad tiene 2 opciones en la sociedad contemporánea: la libertad, ser uno, o la seguridad, ser un conjunto, un todo. Y normalmente el individuo elige ser un todo porque prefiere relegarse a la seguridad que le concede la masa. Sí, sí. ¿Cuántos anuncios caen en Navidad, que faltó un mes, con el perfume única, ¿no? O sea, de hecho, la principal falla que tiene el sistema neoliberalista es el individuo, el atentar contra la cápsula de lo único. Sí. Y por eso a mí era algo que, vamos, está muy bien. imperativo casi moral decir que tenemos cuidado con esto de pues lo mismo. O sea, la identidad es un proyecto de por vida, ¿no? Que decía Sartre. Por supuesto. ¿Quién no se ha muerto sin saber quién? Pero ya que has mencionado a María Zambrano, una de sus principales postulados, ella habla de la razón poética, es decir, que por encima de la razón, por encima del nivel racional que todos usamos, hay otra razón que ella le llama la razón poética, que es un estado a través del cual podemos captar la esencialidad de las cosas y del mundo. Esto es muy importante en María Zambrano, es fundamental, porque nos está hablando de que esa posibilidad existe. Estoy de acuerdo contigo totalmente en que estas preguntas esenciales no se pueden hacer de manera ligera, superficial, y mucho menos conformarse con los textos de autoayuda, que lo único que hacen es tornarnos borregos e individualistas. Ahora, hay una diferencia entre el individualista o el individualismo y el individuo. Ojo, esto es muy importante, porque es verdad que las sociedades neoliberales van a tratar por todos los medios de convertirnos en individualistas. Pero el individuo, entendido a la manera platónica, es alguien que es él mismo. Ojo, y hay una diferencia tremenda. Si una filosofía no nos lleva a ser nosotros mismos, con todo lo que conlleva, mal asunto, ¿no? Porque el individualismo está a la orden del día. Todos sabemos lo que es el individualismo. Y todos sabemos cómo se estimula en las sociedades capitalistas ese término, porque es muy fácil manipular a una sociedad individualista. Es muy fácil. Fundamentalmente porque está sometida a los miedos que tú has mencionado también, ¿no? Si prefiero la seguridad de que no me pase nada a el trabajo de ir siendo más yo mismo. Por esos niveles profundos de conciencia que nos van a llevar a ser nosotros mismos existen. Y aunque no sea un camino fácil, y por supuesto que no hay que hacer de esto una especie de superficialidad, merece la pena. Merece la pena. Merece la pena, pero no es un trabajo sencillo. ¿Más cosas? ¿No? Yo quería preguntarle, porque en términos ¿no? el planteamiento del conocimiento de lo mismo, por supuesto que es necesario, ¿no? Y básico, un trabajo importante y serio de introversión, ¿no? De pararse y de mirar hacia adentro, pero quizás, capaz mucha gente se para demasiado, ¿no? Digamos que la acción es muy importante, ¿no? En el conocimiento. Digamos que en hacer el camino, en el andar, digamos, también va el conocimiento de uno mismo, digamos, sí. que implica movimiento, claro. Que no implica... claro, es lo que mencionaba ella hace un momento, es decir, en la medida en que uno
profundiza en sí mismo, esto se tiene que notar en nuestras acciones. La filosofía no puede ser un discurso meramente intelectual, para nada. Por eso una parte esencial y primera de la filosofía son los valores éticos. Es decir, nuestra posible profundización en nosotros mismos se tiene que ver en nuestras acciones. Y al revés, nuestras acciones nos van a dar elementos de reflexión para reflexionar y profundizar. Eso es lo que significa, no sé, no lo he explicado bien antes, el hacha de doble filo del símbolo cretense. Está claro que debe ser así. El camino es largo, pero merece la pena. Bueno, pues vamos a cortar ya, si os parece. Os agradezco vuestra presencia, espero que hayáis cogido alguna idea, que os hayáis estimulado. Y invitaros a que vengáis cuando queráis. Vamos a hacer un ciclo de mitos, vamos a continuar con los mitos en el trimestre próximo, enero, febrero y marzo. Si alguien quiere estar al tanto de las actividades, podéis dejar vuestro correo electrónico, que las mandaremos. Y si alguien está interesado en la filosofía, pues tomad nota de nuestros cursos de filosofía, porque son realmente, es nuestra actividad genial y maestra, y os va a gustar al que tenga ese elemento filosófico dentro, moviéndose. Y invitaros también, si cogéis el programa, vamos a hacer, con motivo del Día Mundial de la Filosofía, un ciclo que va a consistir en una obra de teatro que la vamos a hacer en la Biblioteca Andalucía el día 20, y luego va a haber una charla sobre el amor y la inmortalidad según Platón, y un taller práctico sobre ser y parecer. Bueno, esa es nuestra forma de conmemorar el Día Mundial de la Filosofía, nominado por la UNESCO en el año 95. Cada año las diferentes escuelas del mundo de Acrópolis hacemos esto. Gracias por vuestra asistencia y que os vaya bien.